Bueno, buenos días a todos, todas, todes. Bienvenidos a una nueva charla de este ciclo. Hoy tenemos el placer y el honor de tener a Juan Brands. Juan Brands es exjugador de fútbol profesional, que es un dato que no tenía, es licenciado en Ciencias de la Comunicación y doctor en Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Y vamos a charlar hoy del fútbol infantil mixto, un tema que nos atrae mucho, que lo tenemos muy en pañales acá en este país y en esta ciudad, pero vamos a ver qué sale de esta charla, de este tema que nos gusta a los dos. Juan se dedica en estos momentos a estudiar la violencia en algunos deportes, en particular el rugby y las artes marciales mixtas. Y también lo vi en una nota en Infobae hablando de esto, así que no podía dejar de llamarlo para charlar sobre este tema. Juan, buenos días y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenos días, Fabián. Yo te agradezco a vos porque, como te decía antes, me parece absolutamente nutritivo que charlemos, intercambiemos y ojalá que podamos dialogar con les pibes luego que se pueda compartir este diálogo y que se extienda, que trabajemos en red. Exactamente. Bueno, hoy no estamos con alguien de la disciplina, pero siempre es bueno compartir con otras disciplinas, en este caso las ciencias de la comunicación. Pero bueno, vamos a ir al hueso, como dicen algunos. El fútbol infantil mixto. Vos igual hablabas del fútbol mixto por una cuestión de que ahora la Federación Holandesa permite en los clubes de amateur la introducción de mujeres en la primera división. Para aquellos que no saben, Holanda permitía hasta los 18 años, viene de tener fútbol mixto en infantiles y juveniles, y a partir del año pasado, por el ingreso de una de sus jugadoras a un equipo de cuarta división, y observar eso, a partir del 2021 ya abre el juego a todos los clubes de amateurs, ¿sí? Aclaremos que es amateurs, de mujeres que ingresen, ¿sí? Al fútbol masculino. Por lo tanto, se convertiría en lo que llamamos el fútbol mixto. No sé qué opinión tenés sobre eso, y después sí vayamos a lo que es el fútbol infantil mixto, que es lo que más me interesa, que es lo que trabajamos en la cursada con los alumnos. Bien, a mí me parece fantástico, es una grandísima noticia porque echa por tierra la hipótesis de que las mujeres, las niñas, las jóvenes no pueden jugar con los varones, niños, jóvenes, jóvenes, entrados al mundo de la adultez, como se dice, eh, y además echa por tierra la división biologicista de, de los espacios deportivos, esta idea de que tal espacio, como ustedes saben mejor que yo, tal espacio o tal deporte es naturalmente, entre comillas, para mujeres, es naturalmente para varones, eh, por una relación biológica o un argumento biológico que eh, lo tenemos internalizado, como diría Maradona, lo tenemos adentro, digamos, ¿no? A la cultura, la tenemos adentro. Ese es el proceso de internalización y de mirar el mundo dividiendo en forma binaria, varón-mujer, 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 todo el tiempo. Por supuesto, digo, sin posibilidad de abrir el espectro de mirada, de integración a las personas con otras identidades sexogenéricas, pero me parece absolutamente eh, para celebrar, porque echa por tierra la hipótesis biologicista de la división sexogenérica de los deportes. No sé si coincidís con una frase que en una entrevista también así como esta, de Pablo Charagrowski, que creo que lo conocés, Sí. eh, él habla de la anatomía no es destino y la fisiología no es destino, ¿no? Más o menos en relación a lo que acabas de decir de esto de lo biologicista.
Eh, Tengamos en cuenta que en esto que en realidad yo coincido con vos, realmente puede ser el inicio de un proceso que va a llevar mucho tiempo para que entren a este espacio las mujeres, pero en Holanda empiezan el fútbol infantil mixto, cosa que en este país estamos en las antípodas de eso, ¿no? Todavía estamos en pañales, no sé si antes de los pañales todavía. Pero sí, desde el profesorado tratamos de allá empezar a hablar de lo que es de enseñar a enseñar el fútbol mixto, porque estamos en una institución donde nosotros formamos a profesores de educación física en lo que es enseñar a enseñar, en lo que hoy yo te decía, construyendo el fútbol coeducativo, ¿no? Lo coeducativo en el sentido de que le enseñamos lo mismo al varón que a la mujer, que los dos tienen el mismo derecho de aprender lo que uno enseña, ¿no? Y que nunca se puso en cuestión ese tipo de cosas. Por ejemplo, te tiro un dato, en el Romero Brés, hasta el año pasado, softball, porque es el tema que conozco, se cursaba separados, varones por un lado y mujeres por otro. Recién en el 2020 y virtual comenzaron a cursar mixtos, y Claro. donde dieron una pelea de años. Y nosotros acá siempre cursamos mixtos. Desde que yo cursé en el 87 y empecé a enseñar en el 92, mixto y fútbol lo mismo. Te decía, como te decía hoy, que es una materia optativa, ¿no? Pero bueno, Sí. más allá de eso. Pero en esto Sí. de la anatomía no es destino, no sé si coincidís en esa frase de Pablo Charorowski. Absolutamente. Digo, ya a esta altura, o si no, si no lo tenemos más o menos reconocido, deberíamos empezar o reafirmar que esa división sexogenérica o esa división sexual de los espacios, esa división genérica, tiene que ver con relaciones desiguales de poder, históricas, que son dinámicas, como nos muestra el caso de Holanda, como, que son dinámicas, como nos muestra el caso de Argentina misma, aunque yo mantengo un optimismo, ¿no? Si bien en el 2019 se profesionaliza el fútbol de mujeres en Argentina, el caso de Mara Gómez, que hablábamos hace un ratito, eh, que también Para los que no saben, explica un poquito, Mara Gómez, porque por ahí algunos no conocen. es una mujer trans que peleó por su juega al fútbol, jugaba en Malvinas, acá en un equipo de La Plata, y ante la profesionalización del fútbol de mujeres, ella quiere, demanda jugar en la liga profesional, y después de un largo tiempo de disputas legales que indicaban desde la normativa FIFA que ella no podía jugar, no podía competir con mujeres, logra, por suerte, integrar el fútbol de la liga profesional de mujeres en Argentina. Eso es un caso que no tiene marcha atrás. Pero digo, Y hoy juega en sí, Villa San Carlos, en Villa San para los Carlos. que... Es dinámico, a las pruebas me remito, fue y sigue siendo invisibilizado lo que nos muestra Ayelen Pujol en su libro Qué jugadora, una de las mejores periodistas deportivas que hay en Argentina, que recomiendo ese libro. Digo, nos hace tambalear, nos hace resquebrajar nuestro mito sobre que las mujeres no jugaban al fútbol, no nos juegan al fútbol, y nos muestra con fuentes, con documentos que hace más de 100 años que juegan las mujeres en Argentina y las niñas, pero que han sido invisibilizadas. Y esa es una muestra absoluta de poder de lo que denominamos dominación masculina. Eh, yo, Que hoy por suerte está sí. cambiando. Claro, claro, por eso te decía que sí, los procesos son lentos. Digo, tenemos a las pioneras como movimiento organizado, tenemos a compañeras que son periodistas deportivas que construyen una narrativa sobre el fútbol de mujeres diferente a la que construyen eh, en términos dominantes los varones sobre el fútbol de mujeres. Tenemos a símbolos como Mónica Santino, desde su práctica militante político-deportiva en la Villa 31 con la nuestra,
la Nuestra Fútbol, que hace un tremendo laburo, un montón de compañeras que hace décadas que vienen participando en la disputa, en un espacio absolutamente machista, misógino, androcéntrico en su organización, ¿no? Masculino, masculinizante, y, y noticias como las de Holanda o las de Mara Gómez, o la profesionalización misma en Argentina, bueno, nos indican que algo está tambaleando, por suerte. Y por ejemplo, el año pasado, creo, salió también una nota, no me acuerdo si en Infobae en Clarín, del Club Comunicaciones, que tiene una escuela de fútbol mixto y dándola como algo nuevo y novedoso, algo que tendría que ser casi natural. No sé si justamente esa palabra está, pero casi normal, y te lo pone en Capital Federal, ¿no? Capital del país, como algo novedoso, ¿no? La inclusión de nenes y nenas en una escuelita de fútbol, cuando tendría que ser ya algo que tendría que estar casi superado. Sí, eso lo que nos muestra es lo que algunos ya vimos, o la mayoría ya vimos, que el deporte en general y el fútbol en particular es absolutamente conservador, absolutamente resistente. Ahora, si querés, comparto un par de experiencias muy cercanas, eh, pero que debemos analizar y debemos dar vuelta y debemos desarmar para volver a armar el espacio, no solo del fútbol de varones. Ahora voy a compartir algo, pero absolutamente resistente. eh, Resistente en el plano cultural, ¿no? En el plano de las imágenes, los símbolos y las representaciones entre las cuales una niña en Argentina, una niña, supongamos, de clases medias, eh, eh, crece, transita lo que se llama la primera etapa de socialización o socialización primaria, y nosotros decíamos que las primeras experiencias vinculadas al fútbol o algún deporte asociado a lo masculino tiene que ver con la influencia paterna, masculina, de esta idea de vamos a patear a la vereda, a través de varones, nosotras, en el menor de los casos, las niñas, hemos empezado a vincularnos con deportes de hombres, ¿no? Lo pongo entre comillas, pero digo, también puede ir sin comillas. Eh, ¿A qué me refiero con esto? El punto de origen, eh, hoy hablamos fuera de esta charla, de una niña, un niño que llega a un club de barrio, eh, salvo alguna excepción, la niña va a correr con desventaja. Digo, ahí hay una materialidad cultural en el cuerpo, en lo que ustedes saben mejor que yo, las técnicas corporales, ¿no? Las técnicas corporales dominantes, ¿no? En el fútbol, vinculados a la estética del golpe, del movimiento, Sí, etcétera, sí, etcétera, sí. etcétera. Que en realidad uno podría decir, pegale Como como quieras, puedas, como como quieras. quieras, divertite, disfrutá, etcétera. Eh, Perdón, bueno, eso divertirte y disfrutar son dos categorías que casi ni están en el fútbol infantil. claro, ¿Sí? claro. Perdón, pero justo las No, tiraste. no, no, no. Pero digo, yo creo que hay dos claves. No solo el clivaje de género y el clivaje etario, para mí son fundamentales en esto que decíamos como resistente, el fútbol como conservador hacia una perspectiva de género crítica, Y ¿no? perdón, Eh, lo que hay que tener en cuenta, que esas cuestiones, cuando vos decís que esa nena va a un club, los nenes no la marginan y no bueno, la excluyen, ¿eh? Los que la pero excluyen son los adultos, los sí, actores sí, adultos.
Sí, y vos charlás, compartís con pibes que juegan en séptima, en sexta, en quinta, lo que podríamos decir un alto rendimiento, en estudiantes de gimnasia acá en La Plata, y mucho bardo no se hacen o no ponen mucha resistencia. Eh, eh, por supuesto, el mandato masculino a sostener, ¿no? Como varones, jóvenes varones, eh, no sienten una amenaza No, a ese lugar de garantía. me, Digo, me pasa en la escuela secundaria, no aparece. bueno, Ya las chicas juegan al fútbol al mismo nivel que los varones. Y los varones no se hacen problemas si hay una chica que juega mejor que un varón. Lo disfrutan. Porque yo son creo que, compañeros y lo ven, vuelvo a lo mismo a utilizar esta palabra que mucho no me gusta, lo ven como natural. bueno, Y yo ese es, cuando, si yo en la secundaria, que no cursaba con mis compañeras, porque cursábamos varones por un lado y mujeres por otro, en días distintos encima, nunca nos cruzábamos, veíamos jugar a una nena y era la machona, todo eso que, y por sí, ahí sí, hasta sí, ni sí, siquiera le dábamos bolilla. exacto. Bueno, yo creo que ahí, Hoy eso está totalmente superado, por suerte. yo no sé si totalmente, sí Sí, que tenés razón. parece que hay Sí, un buen camino buen camino. allanado y por allanar. Digo, ahí el movimiento de mujeres organizadas y diversidades nos han puesto, digo, a los varones nos hicieron tambalear, nos han puesto en agenda un montón de cuestiones que nosotros invisibilizábamos, negábamos, omitíamos, silenciábamos, justamente por ser uno de los lugares eh, donde sosteníamos y garantizábamos cierto lugar de privilegio de poder, ¿no? Eh, intragenérico e intergenérico. Eh, pero claro, eso como por un lado. El otro lado es que si ese es el discurso que le disputa y las prácticas que le disputan a lo que vemos como instituido, como dominante, que es esa cultura resistente, conservadora, con una perspectiva de género eh, absolutamente enquistada y cristalizada en esa lógica binaria, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que comprender y analizar y observar que las mamás, los papás o quien sea que estén con les niñes, les jóvenes, eh, tienen otras edades, digamos, también, ¿no? Forman parte de otra generación, digo generacionalmente y como a la par de los hitos políticos de nuestra historia como sociedades. Eh, entonces hay que poner atención, hay que poner foco. Yo, ahí sí vemos los medios de comunicación dominantes y por supuesto que es un negocio, es la concentración absoluta de, del poder monopólico u oligopólico de la información, pero también hay pequeñas fisuras en el orden, digamos, ¿no? Y también la narrativa, esto del tiempo, la narrativa en torno a la noticia deportiva, a la noticia deportiva vinculada al género, también es disputada por las compañeras que hace un rato nombrábamos, y, y, y hay un nuevo orden, digamos, que emerge ante el viejo orden, digamos, ¿no? Y eso me parece auspicioso y me entusiasma. En tu rol de ex deportista o de ex jugador de fútbol profesional Sí. y de doctor en educación y tener En comunicación. sí, en comunicación, y tener compañeras de la talla de Verónica Moreira, Nemesia Hijos, que también se dedican al deporte, ¿cómo ves vos, no sé si la implementación o la práctica de un fútbol infantil mixto? ¿Sí? Porque recién hablábamos de este caso europeo, pero bueno, que ya es a nivel profesional. ¿Cómo Sí. ves vos que en esta ciudad de La Plata, si en algún futuro tendría
que empezar a surgir más, y tenés como punto de partida el caso de Villargüello. Sí. Fue característico hace unos años, hoy esa nena está jugando el fútbol femenino, no Sí. continuó jugando con sus compañeros. Yo lo veo absolutamente viable. eh, eh, Abogo por que se dé. Eh, Solo tengo preguntas. Primero, la implementación debería ser ya, digamos, entre lo instituyente y lo instituido, que está bueno marcar. ¿Qué es lo instituyente? Bueno, esa fuerza que va tratando de desestabilizar a un orden establecido, ¿no? Hasta que se conforma como instituido. Eh, ya, no tendría que haber ni restricciones. La restricción no es la legitimidad o cierta legalidad entre les niñes. La restricción es cultural, absolutamente, digamos, ¿no? Y, y hay ciertas peripecias que en algunos clubes o muchos clubes y en ciertos entrenadores se empiezan a construir para, bueno, no, ¿sabés lo que pasa? Le convendría a la nena que primero desarrolle, que comparta entre otras niñas y después luego vemos si... No, siguen siendo estrategias de división sexual y sexogenérica de los espacios vinculados a lo binario, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿quiénes van a promocionar, a diseñar, a modelar esa enseñanza del, de la escuela o escuelita mixta en cada club? ¿Estamos preparados, preparadas, preparades en términos pedagógicos para, en una primera instancia, no borrar ese punto de origen, que yo lo ponía analíticamente, pero podemos nombrarlo como quieras, ¿no? En el trayecto eh, que una niña tiene con los espacios denominados masculinos, no borrar, porque podemos decir, lo hablábamos, ¿no? Bueno, yo soy profe y digo, no, yo les enseño lo mismo a todos, todas, todes, y, y con la absoluta voluntad y convicción de que tratás de igualar condiciones, pero te quedó desnivelado o ese desnivel te queda por fuera. Es que en realidad no hay que enseñarle lo mismo a todos, ni todas ni todes, sino hay que enseñarle en relación a la experiencia que trae cada uno y cada una. Exacto. ¿Sí? Bueno, ¿cómo resolvemos Eso hay el que tema entender bien el que esté a en perspectiva cargo. de género? Por ¿Cómo lo eso, resolvemos? por eso no es fácil enseñar algo, hay que estudiar para eso. Yo no le Exacto. puedo enseñar lo mismo a un nene que a otro nene, a una nena que a otra nena, porque cada uno viene con una historia diferente en relación, en este caso, al fútbol. Eso tiene que estar bien claro en aquel que va a manejar la enseñanza. Si eso no Exacto. está bien claro, ahí surgen las exclusiones, las diferencias, ¿sí? Eh, y hasta a veces hasta los maltratos, Sí, ¿sí? sí, sí. Cuando digo maltrato no es que voy a insultar a otro, pero la indiferencia es una especie Sí, de el maltrato. destrato. Es claro, es el destrato. Entonces, Sí, coincido con vos, esa es la pregunta del millón. Eh, Nosotros tratamos desde el profesorado dar la mayor cantidad de herramientas posibles para poder enseñarlo, pero se pelea contra lo instituido, ¿sí? claro. Con eso que vos Pero decís, es con absolutamente, estas instituciones que ya están y manejan, ¿sí? Lo que hablábamos antes de empezar, este negocio, vamos a ponerlo entre comillas, porque por más que hablemos de una liga infantil, hay plata de por medio, y termina todo siendo un negocio, a pesar de que vos escuchás hablar a los delegados. Yo no le pondría la categoría de entrenadores, ¿sí? Porque creo que es una palabra pesada, ¿no? sí, Tenés que saber mucho para ser un entrenador, no solamente del deporte, ¿no? sí, sí, Hoy los cuerpos
técnicos están formados por más de 20 personas, ¿sí? Uno es la cabeza, pero hay que saber mucho para eso hoy. Entonces, le pondría el título de delegado, pero ¿viste? Yo no sé si están capacitados más para todas estas cosas que vos acabas de decir. Eh, Mirá, Fabián, sí, ¿Cómo, sí, cómo sí. considerás que debería ser una propuesta de fútbol infantil mixto desde tu perspectiva de la comunicación y de tu estudio de género? Bien, algo que hablábamos, si podemos visibilizar, ¿no?, el problema, lo podemos analizar, lo podemos describir, eh, por lo tanto lo podemos transformar. Si lo comprendimos o creemos comprenderlo, lo podemos transformar y ya lo podemos transformar. Eh, si nosotros reconocemos que el monopolio de la enseñanza y de las licencias para dirigir, como le dicen, para entrenar, más Para allá entrar a la son, cancha, son las categorías, claro, las categorías de ese sentido común del campo, para entrar a la cancha, para estar habilitado, habilitada, habilitado. etcétera, lo concentran cuatro, tres apellidos, digamos, a nivel nacional, o Pero, tres, cuatro, perdón, Juan, sí, hoy tenés una liga que te da un curso de la municipalidad, por ejemplo, de La Plata. Entonces, claro. ahí ya entra en juego el Estado, Bueno, hacia ahí va. que habilita, que habilita Sí, ese proceso. Es un problema. mirá. Sí, pero bueno, habría que ver esa experiencia. Pero si vos tenés concentrado en la órbita privada las licencias, las habilitaciones, etcétera, etcétera, que no son gratis, que cuestan mucho dinero, cuya currícula es como mínimo bastante precaria, en el sentido de que las fuentes son declaraciones de grandes futbolistas o grandes entrenadores, fragmentos de declaraciones de grandes eh, futbolistas, y digo grandes Que han en lo que tenido se éxito. vincula al éxito, ¿no? A una noción de éxito. Y entonces quien estudia, quien se está formando, eh, debe analizar si acuerda o no acuerda con que Menotti o Bilardo, la propuesta de Menotti o Bilardo de tener la pelota, la posesión o no tener la posesión, y ya, estoy exagerando en los ejemplos, pero es más o menos, y ya, se aprueba, se desaprueba, digo, no, casi nunca, si sos constante vas a aprobar, digamos, no hay mucha dificultad. Eh, si ese es la formación o la preparación que te habilita a ingresar a un campo. Por supuesto, también hay pedagogía, no sé si Sí, sí, didáctica, psicología y digo, un poco de todo. muy básica. Eh, Ahora, el único sujeto, lo decía Pierre Bourdieu, entre otros y otras intelectuales, investigadores, investigadoras, el único que puede romper un monopolio o un oligopolio es el Estado en todos los campos. Eh, eso yo lo acercaba en una charla en el año 2020 en el CENAR, diciendo, bueno, pretendemos federalizar el deporte, el acceso, la integración de diversos actores, pluralizar los espacios. Bueno, pero también tenemos que cambiar los modos de enseñanza, los modos de aprendizaje, y, pero tal como está el mapa, eh, y no digo los profesorados, porque, bueno, lo hablábamos también, eh, digo, el profesorado de la Universidad Nacional de La Plata no tiene por qué especializarse en eh, formar a un entrenador o un director técnico o una directora técnica, no tiene por qué. No. Eh, Ahora, ¿qué posibilidades hay? Bueno, un espacio de carácter terciario o un espacio de formación que sea gratuito, que sea bien diseñado en términos pedagógicos, en términos didácticos, que dure 3 o 4 años, pero enlazado a una política pública vinculada a los clubes y al campo de la educación.
digo, la educación formal, ¿no? Donde niños, niñas, niñes puedan acceder a contraturno o en el esquema que se, que se pueda, que se quiera, que se pueda, que sea viable, puedan acceder a ciertas ofertas entre el Estado, los clubes y el Estado, digo, escuelas públicas, ¿no? Y también privadas, ¿por qué no? Eh, se pueda empezar a desarrollar otro tipo de deporte. Cambiar la concepción del deporte que implica eh, disputar el sentido por lo que es el éxito, ¿no? La noción de éxito en el deporte. Y desde ahí concluyo, la perspectiva de género crítico debe ser central en la formación pedagógica, sobre todo si promocionamos la idea de fútbol mixto o deporte mixto. No hay para los pibes que ya seguramente deben saber, no hay ningún estudio científico que evidencia, ahora que se habla de evidencia todo el tiempo, ¿no? Durante la pandemia, no, que nos muestre que una niña no puede jugar con un varón, digamos, en términos biológicos, ¿no? Eh, fisiológicos, no recuerdo cómo decía Pablo, La ya anatomía no es destino. que nos muestre que la anatomía no es destino. Eh, pero bueno, digamos, hace falta propuestas y que estemos convencidos, convencidas de que ese es el camino, un poquito de audacia para disputar el campo de la formación, de formadores, o el campo de la enseñanza, eh, pero bueno, no es poco tampoco lo que ustedes están haciendo en el profesorado, y también lo celebro. En relación a, a tu visión, en un primer momento el fútbol mixto, infantil, ¿sí? Porque nosotros solamente hablamos de fútbol de 7 por una cuestión temporal. Eh, ¿Crees que tiene que estar compuesto de 3 varones, 3 mujeres, mitad y mitad? ¿O como sea, tengo una, pongo una, tengo dos, pongo dos? ¿Cómo crees que Eh, tendría que ser? Yo creo que en principio una política que, como hablábamos, de discriminación positiva en términos de paridad, debe haber. Eh, pero porque en ese compartir del espacio reconstruido por los clubes y por los entrenadores o las entrenadoras, o las voluntarias, los voluntarios que estén a cargo de la coordinación del grupo, vamos internalizando una nueva forma eh, de practicar, de compartir, y empezamos a naturalizar la idea de que, digo, como niño, como niña, de experimentar el deporte de otra manera, eh, con una otra que en casa nos marcaban, o la escuela más como formal y más tradicional, nos mostraban qué era lo otro, ¿no? En términos de mi identidad, eh, que se puede, eh, que se puede recuperar la sociabilidad y la socialización de otra manera, no construir lo otro como lo débil, lo sensible, me estoy refiriendo a lo que solemos asociar a lo femenino, ¿no? Y viceversa, ¿no? Lo masculino como lo agresivo, la potencia en tanto vinculada a la fuerza, el coraje, la audacia, etcétera, etcétera. Internalizar otro tipo de espacio y, por lo tanto, otro tipo de mirada del mundo. Entonces, en un principio, eh, la política de discriminación positiva que se llama, a mí me parece muy bien. Eh, Porque además, como que jalona y también va desestabilizando la idea
de que no importa si ganás, perdés, digamos, queda en segundo o tercer plano la idea de, no importa, no importa qué sucede en tanto resultado. Bien, Eh, venía esa pregunta a colación de lo que decís, porque si ponemos igualdad de 3 nenas y 3 nenes, es muy probable que aparezca alguno de que va a empezar a decir que si pongo a estos 3 y a estas 3 pierdo, entonces se pierde, entre comillas, la motivación, etcétera, etcétera, y porque la lógica del deporte es ganar, por sobre sí, todas las cosas, ¿no? Más allá de que el deporte inventado en la Inglaterra de mitad del siglo XIX fue inventado por varones para varones, sí, eh, hoy, como hablábamos antes también, en el deporte infantil y en el fútbol infantil en particular, esas cuestiones tampoco están. Al nene, a la nena, mucho no le interesa el resultado. Al que le interesa sí, son a los adultos que pululan por este amplio mundo del fútbol infantil, y ahora hablando del fútbol infantil mixto. Entonces también estas, estas personas, estos actores que estén en la enseñanza, también van a tener que estar preparados para cambiar el modelo competitivo que viene en el fútbol infantil, ¿no? Vos, por ejemplo, tenés en ciertas ligas que hay ascenso y descenso, porque hay 3 zonas. Si estoy en la zona A, puedo descender a la B. Si estoy en la B, puedo descender a la C. Si estoy en la B, puedo ascender a la A. Y hay sí, campeones, ¿viste? Etcétera, etcétera. O sea, es una fiel copia del fútbol profesional. exacto. Tendría que empezar a cambiar también. ¿Por qué? Sí, Porque lo que vos decías, o lo que decía yo, esas nenas a lo mejor vienen con una menor experiencia sobre su propio cuerpo en relación al uso y dominio del elemento pelota. Que ya nomás el fútbol lo único que hace es complicarla, porque le pone una número 5 a un nene que mide 1,20 m y la claro, pelota le llega casi a la rodilla. Y eso lo único que sí, hace es complicarlo. Entonces, esas sí, sí. cuestiones también se lo tiene que preguntar el fútbol infantil mixto y el fútbol infantil femenino, ¿no? En ese tipo de cuestiones. Porque las competencias tendrían que también empezar a cambiar. No sé si en eso coincidís también. Algo Sí, dijiste, ¿no? Recién. sí, porque es como subvertir una matriz. Yo siempre sostengo que ustedes los profes y las profes, eh, si nos enseñaron durante toda nuestra vida y en diferentes instituciones a ganar, también nos pueden enseñar a perder. Y no es que, digo, hoy chicos, chicas, gente, muchachos, muchachas, muchaches, hoy vamos a entrenar para perder. No, asimilar qué es esto de la competencia, qué es esto de encontrarse con el oponente ocasional, qué es eso de cooperar en el juego, digamos, ¿no? Y después sí, construir las herramientas tácticas, estratégicas propias de cada deporte para lograr la victoria. Pero nos pueden enseñar a asimilar, que de hecho lo hacen, yo obviamente conozco a un montón de profes sumamente capacitados, pero de eso hablaba, bueno, ¿qué vamos a hacer con esos espacios si proponemos una subversión de un orden, darlo vuelta a todo? Bueno, ¿cómo lo hacemos? La pregunta metodológica, ¿cómo lo hacemos? ¿Quiénes lo hacen? Eh, qué relación vamos a tener con quienes están a cargo de les niñes, eh, que yo lo lamento, digamos, poco me importa, digamos, eh, qué resistencia pueden tener los padres. Por supuesto que es importante, porque pueden llegar a no llevar más al niño o a la niña al espacio, pero a medida que que el fútbol mixto de niñes sea la tendencia, va a suponer que gran mayoría o gran porcentaje de nuestras poblaciones que intervienen en el deporte van a haber consensuado, van a haber dirimido diversas, eh, van a haber dirimido diferencias en tanto cómo concebir el fútbol de sus hijes o el espacio de recreación de sus hijes. Por eso hay que hacerlo ya.
hay que arrancar ya, digamos. Concuerdo totalmente que el que lleve a ese espacio a su hijo, hija, hije, como dijiste, tendría que tener otro pensamiento, ¿no? Hoy tenés, por ejemplo, un filósofo del deporte, César Torres, no sé si lo conoces, Sí, sí, donde él en sus libros habla de dos tipos de competencia, ¿no? El modelo de suma cero, el binario, el ganar, el perder, tomado el modelo de Estados Unidos, que los deportes yanquis no tienen empate, ¿no? Viste que ganás o sí, perdés, al fútbol americano, al básquet, al béisbol, al softball, al vóley, siempre hay un ganador, un perdedor. La lógica binaria. Después, un sí, modelo mutualista, en donde se tiene más en cuenta, ¿sí? El jugar bien. Es como si en el fútbol lo llevo el bilardismo y el meniotismo que hablabas hoy. sí, Esas sí, dos concepciones de ver a la competencia que a veces uno pierde, pero dice, bueno, pero no jugamos tan mal. O es un equipo, qué sé yo, venís perdiendo por 5 goles y al próximo partido jugaste con ese equipo, perdiste por 2. Y ver eso, que ya has mejorado en determinados aspectos que hacen que vos ya no pierdas tanto, ¿sí? Como fue el partido anterior. Te lo llevo a algo que vos conocés, que es el rugby, ¿sí? mm, Los Pumas no le habían ganado nunca a los All Blacks hasta que el 2020 fue el 2019, ya estoy perdido con sí, el año, no, el 2020, año pasado, sí, sí, le sí, llegaron a ganar a los All Blacks. O sea, le ganaron ¿por qué? Porque los Pumas tuvieron el mejor partido de su historia y los All Blacks tuvieron el peor partido de su historia, creo. sí, No sé si sí, 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 no importa, sí, 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 les ganaron. Pero vos hablabas con ellos en el 2014, 2015, 2016, decían, y todavía no estamos para ganarle. sí, Pero en el 2012, 2013 perdían por 30, y después perdieron por 20, después por 10, después por 2 o 3, y eso fue bajando, ¿sí? Cómo en un deporte se piensa de una manera la competencia y en otro se piensa esa lógica binaria de que si perdí, ¿sí? Soy un fracaso. O sea, el mismo Bilardo decía, salir segundo es un fracaso. sí, sí. Y de 32, vos saliste segundo, o sea, depende de dónde se mire ese fracaso. Yo, ¿sabes qué? Que en relación a eso, Fabián, también es urgente disputar, como acompañar a las compañeras que tanto están luchando por la visibilidad del fútbol entre mujeres, el fútbol diverso, plural, disidente, eh, pero ganar legitimidad mientras se trabaja lo legal, ¿no? Ir ganando legitimidad, legitimidad, legitimidad. Es decir, eso que al resto, que a la mayoría, a las mayorías les parece que no es adecuado, que no entra en la lógica binaria de mirar el mundo, digo, en relación al fútbol mixto. Ganarle por el lado de, bueno, construir de otra forma la narrativa deportiva en los medios masivos de comunicación, con perspectiva de género crítica, eh, mostrar en cada club que es posible integrar niñes, niñas, niños, niñes en un mismo espacio y compartir una práctica vinculada al aprendizaje, a la enseñanza, eh, a la recreación, al goce, al disfrute y la legitimidad se va ganando en tanto en cuanto hay reconocimiento, perdón, que voy a, eh, me acaba la batería. Eh, la legitimidad se va ganando eh, a medida que vamos construyendo un espacio que es reconocido como, entre otras. Digamos que vamos ganando consenso en esta idea de cambiar la matriz del deporte dominante, vinculada al éxito, vinculada al género, vinculada a esto que hablábamos antes de quiénes pueden entrenar o quiénes hoy son mayormente legitimados, y hablo en masculino, de ese saber experiencial, de que si no jugaste por ahí, no sabés tanto o no estás para tal, no estás habilitado para tal espacio, más allá que tengas, mirá vos qué paradoja, más allá que tengas el carnet de habilitación del curso, Obvio. ¿no?
pero si no trabajamos en la disputa de la legitimidad, bueno, nos va a costar más. Entonces hay que arrancar ya a, a- a promover espacios mixtos, pero ya, absolutamente ya. Me olvidaba también de una etapa fundamental que están transitando las niñas, como es la infancia, ¿no? Eh, que es una etapa muy particular de la vida, donde esas dos categorías que vos dijiste, el disfrute y el pasarla bien, es fundamental, ¿no? Porque te marca para toda tu vida. Si vos ¿Sí? jugaste siempre de suplente, no es lo mismo que si siempre jugaste de titular. Exacto, sí, Entonces, sí. esas son las cosas que se tiene que replantear el fútbol infantil. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo con la infancia de estas niñas y niños y niñas? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Queremos que la pase bien o queremos que salgan campeón? ¿Qué es lo que queremos? O sea, por eso es Sí. lo fundamental ese gran cambio que vos acabás de decir, ¿no? Que cuando más rápido se haga, le va a llegar a mucha más gente. Y, y No, sé que es perdón. complicado, ¿sí? Sé que es complicado y que va a llevar mucho tiempo, no me cabe en duda, ¿no? Y eh, yo hablaba con un gran compañero de un club de acá, de barrio, de La Plata, y me decía que estaba preocupado porque los pibes, las pibas, les pibes, dice, ya no vienen más al club, vinieron de chiquitos, chiquitas, y ahora la primera juventud no vienen más a jugar, qué sé yo, al fútbol. Y le digo, ¿y qué están haciendo? No, están barriada popular. Están con el longboard, el freestyle. Y yo le digo, y bueno, ¿pero qué le estás ofreciendo vos? Digo, le hice la pregunta para que pensemos entre los dos. ¿Qué está sucediendo en un espacio que podríamos analizar como más tradicional, como el deporte y el fútbol particularmente, ante lo emergente, ¿no? Bueno, me voy a andar, ¿qué hay en el longboard? ¿Qué hay en la riña de gallos que le dicen? ¿Qué hay en el rapeo? ¿Qué hay en el hip hop? ¿Qué hay como práctica, digamos, recreativa? Por supuesto que sé, entiendo, creo que hay división sexogenérica, pero que no es tan exclusiva y excluyente como sí lo es en el fútbol. Bueno, ¿por qué no pensar, por qué no mirar otro tipo de prácticas donde vos decías, en las infancias, en las primeras juventudes, los pibes, las pibas, les pibes transitan para empezar a pensar el propio espacio del fútbol? Eh, Hay algo Y que algo no alcanza. que el fútbol está haciendo mal. Bueno, claro, que no alcanza, que no es versátil para poder ofrendar y convidar a les pibes en sociedades del siglo XXI, digamos, ¿no? Ya No en nomás, sociedades. ya nomás te puedo responder un poco a ese compañero tuyo que los clubes de fútbol juvenil no hay tantos como clubes de fútbol infantil, por ejemplo. Claro, O sí, sea, sí, ahí te limita, te pierde exacto. una gran cantidad de practicantes. ¿Sí? Eh, Después, el fútbol juvenil es cada vez más exclusivo en relación a lo que es el fútbol infantil. Sí, sí, Entonces, eso también te hace perder aquel que a veces iba a jugar porque tenía dos o tres amigos del barrio. A veces lo perdiste ya a los 13, 14 cuando estás entrando, o 12 cuando estás entrando al fútbol juvenil. Y tampoco no tenés nuevos practicantes, porque nadie va por primera vez a probarse a un club de fútbol juvenil si no pasó por el fútbol infantil. Es muy difícil es que muy eso difícil. suceda. No lo voy a decir imposible y nunca. Puede haber algún caso, pero generalmente el que ingresa al fútbol juvenil ya viene con su historia del fútbol infantil, en Exacto, ese sentido. Entonces, sí. ahí es cierto, ¿qué le estás ofreciendo a esos preadolescentes? ¿Viste? Y son cosas complicadas, porque hay un gran cambio entre la infancia y la preadolescencia, donde ya no somos el centro, ya no somos sus héroes, y pasamos a ser los peores de todos. Entonces, si Sí, encima a ese cambio de
de personalidad que está sufriendo ese preadolescente o esa preadolescente, le sumamos espacios donde se lo excluye más, y obviamente que no va a ir. Bueno, y además la exclusión, sí, la exclusión vinculada absolutamente con el género y las masculinidades. A uno, eh, cuando yo decía resistente, conservador, estaba hablando de que los pibes también, además de superar la prueba deportiva o lúdica, ¿no? Como estrictamente lúdica, de ser los mejores, de Sí, golpear bien la bola, de rendir, la noción de rendimiento, tienen que superar las pruebas de la vida vinculadas a ser un verdadero hombre. Las instituciones mismas dedicadas al fútbol están moldeando hombres verdaderos con las características que conocemos, ¿no? Exhibir, como decíamos hace un rato, exhibir las potencias de coraje, virilidad, fuerza, eh, audacia, eh, valentía, no esgrimir, no vislumbrar algún tipo de sensibilidad que esté fuera de la norma, ¿no? De la norma que se acepta y que se tiene que certificar todo el tiempo. Así que imagínate que un pibe que no responda a la normativa, que es heteronormativa, imagínate que también queda excluido o relegado al sufrimiento absoluto durante los 6 años, por ejemplo, de divisiones juveniles. Ahora, una piba va a integrar ese espacio. no, Y es imposible. lo otro de lo otro, digamos, concebido en una cultura machista, misógina, eh, homofóbica. Dejando de lado los valores que engendraba el deporte inglés para el que fue creado, ¿sí? Como la caballerosidad en el sentido de el gentleman, el juego limpio, el respeto por el compañero, por el contrario, la solidaridad, eh, la cooperación, etcétera, etcétera, todos esos valores que son los primeros que uno tendría que estar, entre comillas, enseñando, más allá de que hay algunos que tendrían que venir de la casa y de la escuela, y que ni siquiera se tienen en cuenta. ¿Sí? Pero digo, vuelvo a quienes, y hay una generación de entre 28 y 33, 34 años de profes, de egresados, de La Plata me refiero, que participan en clubes de relevancia, ¿no? En Argentina, que son muy buenos. Sí, ni hablar. Muy buenos, pero digo, en la perspectiva de género, y que intentan, no voy a dar nombres porque intentan organizar talleres sobre masculinidades, sobre género, sobre violencias, y la resistencia que hay en los coordinadores o los varones, esto no es lineal, que porque sos varón y tenés más de 50 años, sos machista, homofóbico, etcétera, etcétera. Pero es una regularidad que empezamos a ver. Pero yo estoy en esa Empezamos a edad, ver cuando construíamos este tipo de dispositivos, de yo estoy en talleres. esa edad, más de 50 varón, formado en otra cultura, y donde uno trata de reconstruir ese día a día que le cuesta Claro, pero sos llegar excepción vos, esta a idea de tener, a pensarte tener. tu propia práctica. Eh, ¿Cuál es el fenómeno que se da? Vienen profes de 32, 33 años, absolutamente capacitados, todo el tiempo actualizándose conceptualmente, y no solo para el entrenamiento aplicado en campo, sino leyendo sociología, antropología, lo que sea, y ocupan lugares, empiezan a ocupar lugares de, de, como de cierta autoridad, de decisión, etcétera, y hay otros actores que los capitales o lo que tienen para poner en juego, digamos, hacia adentro del campo, se sienten amenazados. Digo, porque se quedan sin el trabajo, Claro. porque ya no alcanzaría el apellido de los 300 partidos que jugaste en primera A,
y ahí aparece la estrategia más a mano que se tiene, que es la resistencia y conservar el espacio como lo teníamos, digamos. Digo, lo teníamos, lo tienen. Sí, sí. Muchachos, hasta acá lleguemos. Esto ya sabemos que es para hombres, acá formamos personas, viste que le dicen formamos personas y deportistas. Bueno, la idea de formar personas es formar varones, digamos, ¿no? Que no se salgan de la norma y ya. Lo estoy diciendo Sí, sí, vulgarmente, sí, ¿no? sí, sí. No compliquemos más las cosas. Ahora, hay que aprovechar esas tensiones, esas crisis, Exactamente. Sí. hacia adentro del campo. Espero que esto sea el principio de un gran cambio. Y Sí, Juan, para ir terminando, porque ya vamos casi una hora, sí, ¿qué reflexión le podrías dejar a estos chicos y chicas que están cursando en relación a esto que hablamos y desde tu mirada, desde las ciencias de la comunicación, ¿no? Que es una disciplina distinta a la educación física, pero que tiene sí. una mirada muy, muy permeable, muy abierta, ¿sí? Con autores que a veces nosotros también trabajamos, nombraste uno como Sí, Bourdieu, muy sí, simplista, en 30 segundos. sí, en el caso específico que hoy charlamos, en el caso que charlamos, que es el fútbol mixto, que eh, vos podés ser un excelente pedagogo, pedagoga, pero revisarse la propia práctica como sujeto en, con, desde el género es absolutamente necesario, eh, y empaparse de lecturas críticas sobre género y masculinidades, sobre género, masculinidades y violencias, es absolutamente central eh, para proponer y llevar adelante este tipo de empresas como, por ejemplo, poder lograr el fútbol mixto, pensando en el derecho y el acceso al deporte, la integración y la diversidad en un propio espacio, y, y minar y hacer estallar lo que desde pequeños, pequeñas, pequeñes conocíamos como cercano, como natural, como el orden establecido, hacerlo estallar y volverlo a armar, y es tarea de les profes. Bueno, Juan, la verdad, muchísimas gracias, un placer haber charlado con vos y gracias Igualmente. por aceptar este espacio, ¿sí? Muchísimas gracias de nuevo. Yo soy el agradecido y un abrazo para vos y para les pibes.